Hola, ¿qué tal? Soy Irene Toriz. Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo, y esta tarde vamos a hablar con los ambos aquí presentes sobre el artículo 19 de la Convención, que habla del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Irene, si te parece, procedo a leer la primera parte del artículo. Adelante, Raúl. Dice que los Estados partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que, punto A, las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que los demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. El inciso B refiere que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de éste. Y por último, el inciso C refiere que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. Y este es un artículo que podemos sacarle desde mi punto de vista, y tú estuviste de acuerdo cuando lo platicamos, mucho jugo en relación a la asistencia, sobre todo en el terreno del tipo sexual. Pero ¿por dónde quieres empezar a analizar este artículo el día de hoy, Raúl? Bueno, a ver, me gustaría rescatar una parte que hemos ido diciendo, ¿no? A hilo en todos estos encuentros, Irene, lo de la igualdad de condiciones, los derechos iguales, ¿no? Al resto de las personas. Eh, el tema es que hablar de vida independiente nos lleva a hablar de vivienda. Entonces, por lo menos ahora mismo aquí en España, la igualdad de condiciones está bastante complicadilla, tengas o no discapacidad. Así es. Entonces, bueno, no es muy alentador, ¿no? Por la situación real que se vive ahora mismo, ¿no? Y eso que está reconocido como en la Constitución, ¿no? Que el derecho a una vivienda digna. Eh, Habría que definir a lo mejor qué es digna, porque se han planteado incluso aquí pisos de 30 metros cuadrados. Sí, efectivamente, uno puede vivir incluso en 15, ¿no? Si se lo plantea. Aunque duermas Entonces, parado, ¿no? eso es. Si tienes cuatro paredes que te sujetan, adelante, atrás, ya te quedas ahí. Entonces, bueno, pues ahí está complicado, pero bueno, sería ya entrar en otro tema político, que esto sería ampliarlo, ¿no? En demasía. Entonces, bueno, partiendo de esa igualdad de condiciones, de ese derecho reconocido y de ese acceso a una vivienda digna, de forma de independizarte, ¿no? Y de vivir de una manera más independiente, no tan dependiente, o si es dependiente, que tú puedas elegir qué recursos, ¿no? Qué apoyos puedas tener. La situación que nos encontramos a día de hoy es difícil. Lo que nos lleva, como tú bien señalas, Irene, a me retrae a la conversación que tuvimos con Elena: vivienda digna, acceso al trabajo, trabajo con el que puedes sufragar tu vivienda, o poder costear las residencias, o poder costear los apoyos que necesitas a veces de personal, que incluso podría estar ahí la asistencia erótica, ¿no? En ese aspecto. Y lo que me lleva a la vida, a la intimidad y a la privacidad de nuestra erótica, de nuestra sexualidad. Entonces, bueno, como ves, está todo, es una amalgama totalmente unida, que dice uno, esto es como la gallina y el huevo, ¿no? Que empieza antes. Es Bueno, pues claro primero. que lo que está claro que si tenemos estos tres conceptos, uno dice, bueno, pues es que está claro, pues el trabajo, sin trabajo no habría nada. Además, bueno, no, yo diría, bueno, la sexualidad, somos seres sexuados. Si nos fuésemos seres sexuados, a lo mejor no estaríamos hablando de lo demás, ¿no? Si no nos viviésemos como hombres y como mujeres, cada uno a la manera en que se vive, como hombre o como mujer, no buscaríamos algún empleo, o para qué la intimidad y la privacidad, o para qué una vida independiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar quizá, si te parece, por el tema de
Todos tenemos este derecho a esa vivienda digna, a esa vida independiente, a buscar esos recursos, ¿no? O que se nos, por lo menos que tengamos la opción de elegir con quién residir, dónde residir, cómo residir. Y me quedo con la parte de nuestra privacidad y nuestra intimidad, puesto que como ambos compartimos el mundo de la sexología, por mí arrancamos por esa parte. Fíjate, sin embargo, que ahorita que estabas hablando justo de que no era lo mismo vivir en un piso de 30 metros cuadrados a vivir en uno en donde nada más rebotaras, hace ya varios años, varios sexenios incluso diría, hubo una iniciativa aquí en México de construir viviendas accesibles para personas con discapacidad en el sureste del país, pero a quien se le ocurrió esta brillante idea, se le ocurrió que fuera un condominio, como los conocemos acá, o un residencial, en donde todas las casas fueran exclusivamente para personas con discapacidad y ahí dentro tuvieran además los servicios para hacer las compras, incluso para cargar gasolina, es decir, que no tuvieran que salir a ningún lado. Entonces estaba surgiendo lo que en ese entonces era la Oficina para la Representación de las Personas con Discapacidad y por supuesto que su director dijo, a ver, lo que estamos buscando es la inclusión, entonces, ¿cuál inclusión si nos van a tener a todos encerrados adentro de un corral en donde si bien las viviendas o los departamentos son muy lindos y tienen accesibilidad, en dónde está la parte justo de que seamos tratados como iguales o en igualdad de circunstancias al resto de las personas? Todavía no estaba la convención, eso es algo importante de mencionar. Sin embargo, sí me hizo traer a la memoria pues, como dice un dicho acá, ¿no? O sea, por de oro que sea la jaula, al fin y al cabo, jaula es, y un poco quizá de eso tendremos que pensar cuando hablamos de una vivienda digna para personas con discapacidad, si es en verdad un sitio en donde ellos puedan realizar independientemente todas sus actividades cotidianas o si va a ser un lugar en donde simplemente se les va a recluir poniéndoles a aparcar, ¿no? Para que puedan ser en teoría independientes, aunque con ciertas restricciones. Esto me lleva, Irene, al modelo del que siempre ha venido el trabajo con discapacidad, que era el modelo asistencial más que de creación de servicios, ¿no? Claro. Entonces, dime qué necesitas y yo lo creo. Cuando realmente es, dime todo lo que puedes hacer y yo potencio que lo hagas, ¿no? Aquí nosotros tenemos la famosa mal llamada ley de dependencia, que es poco, bueno, que se creó en principio sobre todo para la atención a personas mayores y luego se aplicaba para personas con discapacidad. Entonces, la ley de dependencia, que nos hemos quedado con la primera palabra y con la última, es ley de promoción de la autonomía personal y ayuda a la situación de dependencia. Entonces, claro, la parte de promoción de la autonomía personal durante años es como que se nos ha ido olvidando, ¿no? Y es cuánto yo tengo que potenciar, cuánto yo puedo favorecer para que tú te desarrolles completamente y puedas, bueno, pues subsistir o vivir o no depender, ¿no? Mejor dicho, de nadie. Entonces, bueno, mientras sigamos en un modelo de ley de dependencia, quizá es más fácil, ¿sí? Porque, hacer esa especie de, como tú has dicho, ¿no? de jaulas de oro, donde bueno, están todos los servicios y ahí están todos juntitos. Tengo personal cualificado que pueda atender ciertas demandas y ya está. No, pero claro, si el principio de inclusión, ¿dónde quedaría? En ningún lado, evidentemente. En ningún lado. Sí que es cierto que el concepto más o menos residencial, lo que es residencia para personas con discapacidad, sigue siendo muy parecido a ese que planteas, ¿no? O sea que en el concepto residencial se añade no el hecho de que tú tengas un supermercado o una gasolinera dentro del recinto, ¿no? Dentro de esa mini ciudad creada, ese municipio pequeñito, sino que el concepto residencial lo que cuenta es con un montón de apoyos de profesionales que cubren, ¿no? Todas las carencias que pueda necesitar la persona. Y ese sí que existe, ¿no? Y ese, digamos, es el que quizá de lo más demandado de las familias, sobre todo cuando van siendo ya mayores, los padres, las madres, ¿no? Llaman a los centros preguntando, oye, ¿tenéis residencias? ¿Conocéis residencias donde puedo, para cuando yo falte, ¿no? Que mi hijo con discapacidad pueda vivir? Y tendríamos que ir justo focalizando hacia un modelo diferente, ¿no? Que es el de la vida independiente, que es el que plantea también la convención. Nosotros sí que tenemos tanto viviendas de entrenamientos para justo hacer programas donde poder enseñarles a manejarse poco a poco en las habilidades de la vida básica de vida diaria, y luego tenemos viviendas supervisadas,
ya no residencias o viviendas tuteladas, sino supervisadas donde hay un grupo de trabajadores, en este caso casi todos son trabajadores de la Fundación, de Centro Especial de Empleo, y se juntan como si fuesen un grupo de amigos que se van a vivir juntos, 2, 3, 4 personas. Intentamos en la búsqueda de apartamentos, más o menos una renta económica, pero ellos se encargan de pagar su renta entre todos, la compra, los servicios de luz, agua, gas, y lo que sí luego hay es un educador que va 1, 2, 3 veces por semana para ver si tienen carencia o necesidad de algo, o resolver conflictos que puedan surgir, o asegurarse que realmente no está la despensa llena solamente de hamburguesas, que no pasaría tampoco nada si es su elección, ¿no? Pero bueno, por aquello de llevar algo más salud, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sí que es un modelo bastante... crea por lo menos más independencia, es decir, ellos eligen con qué compañeros quieren ir a vivir, pero supone primero la aceptación por parte de las familias de mi hijo, mi hija es capaz de vivir solo, ¿no? Ya no es salir del modelo de busco una residencia donde se lo den todo hecho y donde esté en un entorno hiper protegido. No, no, aquí va a vivir en su piso de compañeros, él solo, va a tener sus horarios, él va a tener que levantarse él solo por la mañana, se va a poner sus lavadoras, va a cocinar, va a ir a hacer la compra con sus compañeros. Si se rompe algo, va a llamar a alguien que la arregle, o va a llamar al educador, ¿no?, que tenga asignado, y va a salir por la noche si quiere salir, y no va a haber un control específico, ¿no? O sea, lo que sería una vida más independiente, más autónoma, de elegir el cómo, quién, dónde y cuándo. Pero acabas de tocar otro punto, Raúl, que es lo de la renta relativamente económica. Allá, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una renta relativamente económica? Porque aquí estos proyectos en donde se ha promovido justamente el que, igual que con ustedes, porque todos se los hemos copiado y ustedes seguramente se lo han copiado a alguien más, se juntan, sí, 4 o 5 chavos a rentar un departamento y las rentas no bajan de 20,000 pesos. Para que todos puedan estar cómodamente y viviendo dignamente. 20,000 pesos son poco menos de 1,000 euros actualmente, porque acá en México está en 24 o 25 pesos el euro. Entonces, pues más o menos, y aquí no hay quien lo pague. Claro. No hay quien lo pague si no trabaja, no hay quien lo pague si no recibe el apoyo que del gobierno para personas con discapacidad, no hay quien lo pague si no tiene el apoyo de la familia. Entonces, claro, tiene que tener mínimo 3 ingresos para poder, aun cuando sea un colectivo de personas con discapacidad, el que haga la renta de este sí, piso, de este departamento, ¿no? Está claro. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, hablo directamente desde la fundación, ¿no? Nuestra, que yo creo que es el modelo que prácticamente estamos intentando seguir casi todas las fundaciones que yo conozco. Sí que es cierto que actualmente están accediendo el porcentaje de personas con discapacidad, en mi caso discapacidad intelectual, que acceden a un modelo de vivienda, de vida independiente, de vivienda supervisada, son todos trabajadores de centros especiales de empleos. Entonces ya juntas pues 2, 3, 4 personas mínimo que van a compartir la vivienda. Por lo que tú dices, efectivamente. Yo hablo de nuestro centro especial de empleo, todos los trabajadores que trabajan en él cobran al menos el mínimo, el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está, creo, si no me recuerdo, en 950 euros. Vale, entonces, a ver, y luego habrá alguno que a lo mejor está contratado a media jornada y luego habrá otro que tiene no sé cuántos trienios y cobra algo más. Pero sí que es cierto que, bueno, si juntas 3 personas que tengan ese salario mínimo, luego es buscar pisos más o menos accesibles. La renta media en Madrid ahora mismo está en torno a los 800 euros de alquiler. Depende de la zona. Pero bueno, sí que a lo mejor no podemos ir a vivir a zonas mejor céntricas donde nos están pidiendo por alquiler 1.200, 1.300 euros. Tenemos que optar a lo mejor por otras zonas de más de esta radio, donde a lo mejor sí que encuentras apartamentos o pisos de entre los 600, 700 euros, que sí que es más accesible entre 3 personas poder mantener tanto esa renta como luego los servicios básicos, claro, porque no vamos a pasar a, bueno, pues solo todo el dinero va al alquiler, no. Esa tampoco sería una opción rentable ni saludable. Pero sí es cierto que caemos en lo que te decía antes, por eso que hablar de vivienda es caer en el hándicap de, bueno, primero para conseguir vivienda necesitamos un empleo en las mismas condiciones dignas que el resto de población. Y aún así es difícil. O sea, yo te diría que aquí ni siquiera quienes ejercemos profesionalmente o tenemos una formación académica alta, tenemos a veces esa percepción, ¿no? Aún a nivel directivo es complicado, sobre todo en el sector público y en el sector privado mucho más, cuando hablamos del trabajo directo con personas
con discapacidad. Pero bueno, para no ponernos tristes, ¿qué te parece si pasamos a otro de los puntos del artículo 19, que es justamente el de los apoyos o los servicios de asistencia domiciliaria residencial y otros que pudieran estar en la comunidad o que pudieran crearse en la comunidad, incluida la asistencia personal, que acá también es todo un tema. Sí. Porque no todos las personas que prestan servicios de apoyo a personas con discapacidad tienen una formación o capacitación que les permita hacerlo de una manera cuidadosa, segura para la persona con discapacidad, sin riesgo de que se ejerza algún tipo de violencia hacia la persona con discapacidad o que se abuse económica o de otras formas de la persona con discapacidad. Entonces, ¿hasta dónde pueden estos apoyos estar presentes o estos servicios de asistencia personal en la vida de una persona con discapacidad cuando no tienen la posibilidad de encargarse de manera independiente de su higiene personal, de su vestido, de muchas otras cosas, porque la discapacidad en sí condiciona que no exista esta posibilidad y luego ahí mismo entra el tema de la asistencia sexual, que acá, bueno, es las llamadas de todos los días, cuando menos a Geisha, preguntándonos en dónde pueden recurrir a este tipo de servicios y decirles claramente que, como está en el Código Penal de nuestro país, esto, mientras no se legisle o se regule, seguirá siendo considerado un delito. Allí en España, ¿cómo andan las cosas, Raúl? ¿De aquel lado del charco? Pues mira, en la parte primera que has nombrado, está claro que hay que buscar la profesionalización de todas las personas que ofrecen los apoyos. Que no me gusta decir los cuidadores, no, los que ofrecen los apoyos, ya vamos a salir del rol ese de cuidador, ¿no? Porque está muy bien el tema del voluntariado, es digno, es loable, es bonito, gracias a los voluntarios, pero a veces hay que profesionalizar las situaciones. Entonces, en ese sentido, cada vez hay más formación de profesionalización. Ocurre lo de siempre, pues está mal pagado y luego es cierto que luego viene la parte de qué persona se lo puede permitir. Si es en un ámbito privado, pues volvemos a la parte económica, vale dinero, y si es la gestión que nos da las instituciones públicas, bueno, pues los servicios son pocos. Es decir, sobre todo la atención va por horas y a lo mejor te encuentras que sí, te pueden dar una prestación de 1 hora diaria o 2 horas diarias, que a veces es bueno, pues demasiado justo, ¿no? Que es simplemente para a lo mejor ayudar a la persona que está encamada a levantarle, ducharle y sentarle y ya se va la persona, ¿no? Ya que venga luego algún pariente o algún otro profesional a hacerse cargo de... Bueno, ahí cuando menos existen. Aquí en México no tenemos servicios de apoyo de cuidado públicos. En No, realidad eso. la carga recae completamente en la familia y principalmente y que debe ser un poco similar allá, ¿no? En la madre de familia, aun cuando la persona con discapacidad ya rebase los 40 o los 50 años de edad, sí requiere todavía muchos apoyos, ¿no? Vale, no, aquí sí que hay esa suerte, que sí que hay un servicio público mínimo, te voy a decir, quizá por la demanda que hay. Lo gestiona más esta famosa ley de dependencia, para que se pueda ocurrir a servicios sociales, y sí que tienes esa posibilidad de esa prestación, esa ayuda económica, ¿no? Hay diferentes modalidades, que una es realmente un servicio asistencial, que se desplaza a tu domicilio, X horas, X tiempo, X días a la semana, o hay una cierta ayuda económica que se puede pedir por cuidados en el entorno familiar. Digamos que entonces quien cobra esa prestación es quien se hace cargo de la persona, ¿no? De su ayuda, que a veces puede ser la madre, algún hermano, ¿no? Que digamos, bueno, pues yo mi trabajo es cuidar a mi hermano, ¿no? O atender a mi hermano, y se da esa ayuda económica, que la familia la gestiona como buenamente lo puede. Bueno, pues aquí ese apoyo se planteó y nunca progresó. Entonces, quienes se dedican al cuidado directo de personas con discapacidad o de personas adultas mayores, que es la otra población importante, pues siguen haciéndolo de manera gratuita con el apoyo del resto de la familia económicamente, más no con el apoyo directo a la persona Claro. con discapacidad. Y en cuanto a la parte de la asistencia erótica, de la asistencia sexual. Bueno, pues efectivamente, tú has dicho muy bien, eso tiene otro nombre en España y también estaría penado.
Todavía no tenemos. Sí que tenemos, así que hay una asociación, no me viene ahora mismo el nombre de la cabeza, que no hacen realmente, o sea, se llaman, de hecho yo creo que son la página, es que no quiero decir una página web errónea. Entonces, bueno, sí, mientras la conversación me viene, lo comento. Y sí que ofrecen esa asistencia, pero no desde el contacto, o por lo menos así se explicita en su página, no desde el contacto físico explícito, sino más desde el encuentro del conocimiento entre varias personas. ¿No? Luego ya lo que pueda ocurrir es ya entre varias personas. Entonces, bueno, Por sí. ahí ya me entró cierta curiosidad y confusión. Ustedes fueron quienes trajeron la gran idea de la asistencia sexual a México con esta famosa película que tú debes conocer, o documental, porque no es una película, de Yes We Fuck. Incluso tuvimos aquí a algunos de los Antonio Centeno, protagonistas de la película, Antonio, y después de eso fue boom, ¿no? O sea, todas las Antonio, personas con discapacidad en México querían asistencia sexual. claro, Antonio Centeno y Rosa, ay, no me acuerdo bien el apellido, bueno, que yo he comido en más de alguna ocasión con ellos. De hecho, ellos son los de el grupo que te digo, ¿no? Que tienen esa página y donde tú no puedes contactar con profesionales de la asistencia sexual erótica. Pero la realidad es que luego cuando no hablan y pregunta y ha derivado a familias allí, de familia, bueno, pues que no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que mi hijo tuviese una experiencia o mi hija tuviese una experiencia. Entonces, en teoría no es lo que se oferta luego. ¿Por qué? Porque si hay un intercambio, digamos, carnal y monetario, bueno, pues caemos en ese conflicto de directividad, ¿no? Claro. Bueno, a ver, ahí está. No quiere decir que no se haga, ¿eh? Yo luego ya esto ya de por la puerta de atrás, no sé lo que sé, pero sí que es cierto que no. Ahora mismo está ahí. Sé que Antonio y ay, yo creo que es Rosa, sí, están luchando mucho en esta batalla. Sé que a ellos les gustaría conseguir el modelo, ¿no? Que había pues, en algunos estados de América del Norte, sí que tienen incluso cursos de formación de asistentes eróticos y con tu titulación y que puedes ejercer como tal. Sé que incluso hay una asociación en Japón que se llama White Hands, Manos Blancas, que también hace este tipo de servicios, sobre todo a personas con una discapacidad física grave y duradera, ¿no? Que no pueden ellos servirse por sí mismos, y ofrecen este servicio, ¿no? De personas que van a tu domicilio y te echan una mano, nunca mejor dicho, White Hands. Sé que en muchas partes del mundo se está, digamos que sería como la guinda del pastel que quisiéramos todos las personas que trabajamos en el ámbito de discapacidad en algún momento que se llevase a cabo, ¿no? Pues yo te diría que yo no. Y yo he tenido mucha resistencia, independientemente de que varios países vecinos a España están teniendo también o promoviendo que se den estos servicios y que se lleve a cabo esta profesionalización del servicio, que sería lo importante. Eh, si bien es cierto que no es algo nuevo, que Masters y Johnson lo utilizaron con el Sí, sí, sexo sí. subrogado desde que iniciaron su investigación sobre la respuesta sexual, a mí me sigue haciendo ruido este aspecto de por qué no trabajar en las habilidades que requiere una persona con discapacidad para ligar, como decimos en México, para el coqueteo, para el flirteo, para decirlo de manera más apropiada, en lugar de recurrir justamente a este tipo de alternativas o de servicios de apoyos, como le queramos nombrar, aun cuando lo diga la convención, aun cuando se diga desde que se publicaron las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades, porque ahí sí es muy preciso. Las normas uniformes sí dicen que esos servicios tendrán que prestarse incluso en el ámbito sexual. Pero sí. Y yo sigo cuestionándome si verdaderamente es una alternativa, porque entonces tendría que ser una alternativa para todas las personas, para ti, para mí, para cualquiera que requiriera en algún momento una pequeña ayuda de sus amigos o de sus amigas, para poder garantizar que la parte erótica, como tú la nombras bien, estuviera satisfecha y no fuera nada más, pues por contrato, que eso es también algo que a mí me llama la atención en este tipo de servicio, ¿no? Que tiene que haber un contrato de por medio, que así lo estipulan en donde está regulado,
y que tiene que, pues como cualquier contrato, ser de mutuo acuerdo. No puede ser la familia quien solicite, como tú nos pusiste el ejemplo hace un momento, porque ya ven como ganoso o ganosa al hijo, a la hija, para poder iniciarse sexualmente o en edad de merecer, como se dice muchas veces. Entonces, yo tengo mis reservas, yo sé que tú tienes una mentalidad mucho más No, abierta. no, 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 Irene, Irene, para nada. De hecho, yo soy muy clásico en esto. Y de hecho, por ejemplo, de las asociaciones que he nombrado, la de White Hands de Japón, sí que prácticamente su función es esa. Uno recoge, ¿no? Recoge su ayuda y la ayuda básicamente consiste en eso, ¿no? Bueno, pues una masturbación asistida o cualquier otra práctica, sin más. O sea, se llega, se asea a la persona, ocurre lo que tiene que ocurrir y se van, punto. No hay, y se paga por un servicio, ¿no? No, no hay más. Eh, Sin embargo, en otras asociaciones lo que se busca justo es un poco lo que tú planteas y lo que yo también planteo realmente. Es decir, yo cuando planteo la asistencia erótica o asistida o surrogada, ¿no? Como era el término, eh, sí que hay por ahí alguna asociación que sí que dentro de su programa de formación de asistentes eróticos, la parte física es la última. A ver, y Es, desde tu punto de vista, porque la yo parte, tengo también, que aparte a veces ni llega y no debería llegar. Es decir, ¿y qué a mí, formación tendría que tener alguien que se dedica a la asistencia sexual desde tu punto de vista? Porque acá también mi grupo de trabajo de repente dijeron, bueno, pues sí es tanta la necesidad que aquí también hay que partir de ese hecho, ¿no? O sea, finalmente los servicios se crean a partir de una necesidad humana. uh-huh. Entonces, la pregunta de mi equipo de trabajo era, si es tanta la necesidad, ¿por qué no nos dedicamos a formar asistentes sexuales? Y yo dije, a ver, paren su tren, primero revisemos cómo está la ley, pero para ti, ¿qué requeriría tener una persona que se dedica a la asistencia sexual? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes hacia la sexualidad de la persona con discapacidad, que es el tema específico con el que nosotros trabajamos? Bueno, primero, como tú dices, primero cuando la ley lo permitiese, ¿no? De manera libre, que sería el punto a revisar. Y luego lo siguiente es que realmente la parte física, que es por la que todos nos preguntan, es para mí es lo último. De hecho, a veces ni tendría que llegar. O sea, para la formación de Así es. un asistente erótico, llamado así, o mejor podríamos ponerle, sí, quizá a lo mejor más que erótico, que la erótica más enfocada al contacto, asistente sexual en el sentido de que lo sexual es más amplio, ¿no? Somos seres sexuados, justo para el desarrollo de las habilidades que tú nombrabas antes. Es decir, desarrollo de habilidades donde uno aprenda primero el autoconcepto y la autoestima, a mejorar, a quererse, a desearse a sí mismo, pero que aprendamos luego estrategias de poder conectar con otras personas y que aprendamos estrategias de lo que es el campo de la amatoria, pero no el hecho de, bueno, quedo con alguien donde se va a cometer cometer que suena como asesinato, donde se va a llevar a cabo un acto, ¿no? Erótico, una práctica erótica, sin más. No, 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 no. Eso sería como el fin último y no tendría por qué ocurrir. Entonces, sí que yo tendría un elenco de personas. De hecho, en alguna sección americana, de la gente que más se forma es gente que viene del mundo de la parte más de la parte de psicología, profesionales del campo de la psicología, más que de otro campo, ¿no? Pero Aunque bueno, no pues, sepan ni jota de sexualidad humana. Es bueno, ahí donde está mi cuestionamiento, ¿no? O sea, para mí tendría que tener un amplio conocimiento de la sexualidad humana y, pero por aquí supuesto, topamos, de las diferentes condiciones de discapacidad. claro, pero aquí topamos con el gran hándicap del reconocimiento de la sexología a nivel académico. Bueno, y tenías que poner el dedo en la llaga. Claro, Irene. Pero es así, mira, aquí en España están hace no mucho que se ha creado el primer máster oficial, como máster oficial. Antes eran másters universitarios, pero no oficiales. Es decir, y se abrió el campo, sobre todo cuando se cambió el Tratado de Bolonia, que se empezaron a crear un montón de másters a nivel de títulos propios de la universidad. Entonces siempre ha habido desde campos, pero claro, es cierto que la ciencia sexológica como tal, como carrera propia, se ha ido poco a poco extinguiendo. O sea, de hecho, en Europa yo creo que ya no queda en ningún Estado miembro que exista como carrera propia, es decir, licenciado o graduado en sexología, no existe ya. Es un posgrado. Bueno, por suerte es un posgrado, quiere decir que al menos los que lo estudian vienen de otra cosa con una base más o Sí, ya menos tienen una más, o- base más amplia. más amplia. Pero no ha dejado se ha extinguido. Creo que queda, pues no sé si en Quebec, allí en Montreal, todavía quedan estudios de, ¿no? de sexoterapia
Bueno, y Latinoamérica, Centroamérica, pues no sabemos cómo andarán los estudios, pero creo que también son posgrados todos. Sí, de hecho, aquí en México, yo diría que somos uno de los países que tiene más programas que aquí les llamamos con reconocimiento de validez oficial, es decir, avalados por el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Pública, en este caso, que se imparten a nivel privado. O sea, todas las instituciones o universidades que lo imparten son privadas. Sin embargo, sí cuentan con este reconocimiento. Han surgido también otras que no cuentan con reconocimiento, que han desaparecido igual que en España, de manera rápida, justamente porque no hay quien avale. Eso no quiere decir que no haya gente que se erija como profesional de la sexología y que pues, ponga su letrero en la puerta y diga que ahí está el sexólogo o la sexóloga. Y creo que es un problema de muchos países del mundo, justo por lo que mencionabas al inicio, la falta de regulación. Sí. Entonces, ¿qué tenemos, Irene? Tenemos psicólogo sexólogo, médico sexólogo, terapeuta sexólogo. Es la coletilla, ¿vale? Es como, digamos, como la especialidad, pero es como una coletilla. Es la especialidad de muchas carreras. Así Yo es. recuerdo gente que se formó conmigo que eran licenciados en economía, que dije, bueno, es muy interesante porque Ingenieros agrónomos acá. el sexo y la economía han ido siempre mucho de la mano, ¿no? Entonces, pues yo decía, espero que este hombre no se dedique a hacer una terapia en sí, ¿no? Que se dedique a estudiar, bueno, pues la influencia a nivel monetario del uso de la sexualidad en otros ámbitos. No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, es cierto. O había alguien que venía del mundo de la informática, que es genial, porque, bueno, el desuso de la sexualidad dentro del mundo de la del cibermundo es muy amplio, ¿no? Entonces, que haya luego profesionales que a lo mejor quieren investigar en eso, ¿no? Pero es como siempre la coletilla, ¿no? De esta parte. Entonces, quizá lo que nos falta para poder reconocer que un buen profesional que podría, por lo menos, indicar o dar pautas a la persona con discapacidad, a las familias, a los propios cuidadores, a las propias personas que atienden desde dependencia, seríamos la figura del sexólogo. Alguien que entiende el concepto de sexualidad humana en su más amplio sentido, alguien que puede especializarse en discapacidad, eso sí que sería una especialización dentro de la sexología, el que se especializa en discapacidad física, sensorial, intelectual, ¿no? Y sería como la persona indicada. Pero mira, el lunes tuve la reunión del Ministerio de Sanidad, yo pertenezco al Comité Técnico para la revisión de la estrategia de salud sexual y reproductiva, y bueno, durante la pandemia tuvimos que cortarlo y hemos retomado ya este lunes. Qué casualidad que dentro de la estrategia, una de las cuestiones que hay es la de formación de profesionales. Todos los que estábamos en esa reunión, menos quizás a lo mejor los que son gente, funcionarios del propio ministerio, que a lo mejor tienen menos formación en sexología, el resto todos tenemos la coletilla de sexólogos. Y además hay gente muy conocida dentro de esa reunión. No voy a nombrar ahora porque seguramente los conocéis también, los conocéis también por allá. Bueno, pues resulta que sorprendentemente se plantea que uno de los ejes vertebrales de la estrategia es la formación de profesionales para que haya una buena asistencia dentro del Sistema Nacional de Salud en temas sobre todo de salud sexual, ¿vale? Porque para es el Ministerio de Sanidad. Pero también luego formación dentro de esa prevención, ¿no? De esa profilaxis de la sexualidad, de esa profilaxis para centros educativos. Entonces uno dice, o sea, vamos a formar a profesionales y se van a crear programas de formación a profesionales cuando existen cientos de profesionales que se dedican al mundo de la sexología. Entonces, en ese momento dices tú, ¿vale? Ojo, hola, ¿dónde queda la sexología como ciencia? Claro. Y que muchos de ellos, como pasa también aquí, deben estar trabajando de manera privada porque no hay dentro de los profesiogramas la figura justamente No, de aquí en España especialista o no de puedes darte de profesional alta en como sexología, sexólogo. que No es por puedes. donde se debería de empezar desde mi punto de vista, ¿no? Te puedes dar de alta como tarotista, vidente, pero no como sexólogo. Es muy lamentable. Pero es lo mismo, ¿no? También nosotros vemos más allá de lo evidente, como Ya, 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 Leonó, el de ya, los sí, sí, sí. Thundercats. Nada más Bueno, nos falta nuestra espada del augurio. Solo que nos falta. nosotros, cuando teníamos el centro de psicología y sexología, pues veníamos por la rama de otras terapias, ¿no? Pero dentro del campo de la psicoterapia. Vale, entonces, bueno, vale, pues dentro del campo de psicoterapia también entra sexología, claro, sí, dentro de cualquier terapia, ¿no? Dirigida a ayudar a la persona. Pero entonces, claro,
Dices, ¿qué personas tendría? Pues sí, yo veo que sería un profesional muy cualificado para poder atender, orientar, determinar, asesorar en el mundo de la asistencia sexual erótica, la figura del sexólogo o de la sexóloga. Claro. Siempre y cuando contase, porque la capacitación la tiene. O sea, al fin y al cabo uno más o menos mira todos los programas que hay y, a ver, nos gustan más unos que otros, ¿no? Pero dices, bueno, al menos hay un mayor entendimiento de la sexología, ¿no? De la respuesta sexual, del concepto de sexo mucho más amplio, de las capacidades, de las actitudes hacia sexología, las creencias, del desarrollo de habilidades. Bueno, dices, De las sería un diferentes profesional. etapas, de cómo se da el desarrollo de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida. Y Eso es. a mí me gustaría sí dejar claro cuando hablamos de asistencia sexual, sobre todo hacia personas con discapacidad, que la asistencia sexual no es terapia sexual, porque también ahí hay una No, confusión bastante frecuente. eso Y es. cuando llega alguna persona con discapacidad o sin ella a sexoterapia, piensa que justo quienes nos dedicamos a esta parte de la sexología, brindamos también este otro servicio carnal en No, sexualidad. que Y cuando no, se los dejas claro, pues perdiste el cliente no porque vienen, no no era vienen a la lo que, siguiente sesión. no viene No más, vienen, porque no, no eso era es. lo que venía No era lo que- a buscar. Y que tampoco es una solución justamente a la falta de actividad sexual. Y aquí me viene a la memoria esta película que seguramente la viste. Acá la bautizaron como 6 sesiones de sexo, la de Sí, Helen Hunt, seis o las sesiones, sin más. sesiones que es en inglés. Tampoco es que sean 6 sesiones las que se requieran, ¿no? Para poder garantizar que una persona con discapacidad logre todo esto que nos dijiste hace un momento, ver cuáles son las necesidades que tiene, identificar cómo está su autoestima, qué habilidades le faltan para garantizar su Sí. autocuidado, con qué tanto miedo o no le entra a la parte del erotismo, de la vinculación afectiva. Es mucho más de lo que se mira en la película y también es importante dejarlo claro para la parte que dice la convención en cuanto a los apoyos y la asistencia personal. De hecho, Irene, disculpa, en la película hay una muy pequeña pincelada, yo diría que es casi un pequeño tic, cuando ella llega a casa y pone la grabadora y empieza a grabar de lo que se ha encontrado, ¿no? A quién ha encontrado, lo que a lo mejor puede buscar. Y dices, ese trabajo se podría haber desarrollado un poco más, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, luego lo que se centra es en el trabajo carnal, ¿no? En el de tocar. Y dices, vaya, qué lástima, porque parecía que podría haber sido bueno, desarrollar justo ese enfoque, ¿no? Que se busca, ¿no? No solamente la parte del contacto físico, el contacto erótico. Bueno, sí, sobre todo porque ella lo quedamos que separados. como se presenta ante el cliente es justamente como una asistente sexual, ¿no? Sí. Que es lo... Y bueno, que también aquí, y yo creo que va muy de la mano con el comentario que acabas de hacer, lo que busca la asistencia sexual también, tampoco es, lo que no busca es sobresexualizar a las personas con No, discapacidad. Entonces, yo creo que por eso nos chocó a quienes sí nos dedicamos al campo de la sexualidad y la discapacidad, el que se planteara esta mirada en esta película de 6 sesiones de sexo, porque entonces sí podría considerarse como algún tipo de violencia al forzar el uso de este tipo de asistencia, como cuando las familias llevan a estrenarse con una sexoservidora a los chicos, que no es tan frecuente en las chicas, ¿no? O sea, por más que pensáramos o que llegáramos a pensar que también a las chicas tienen, no sé, esa oportunidad, si la queremos ver así, pues la realidad es otra, ¿no? O sea, sigue siendo un privilegio de de los hecho, hombres, negado completamente o casi completamente para las mujeres. totalmente, eso estoy conforme contigo. Y, y de hecho nos ocurre cuando una familia abiertamente te plantea, oye, mira, Raúl, es que estamos pensando que nuestro hijo, bueno, pues que él lo ha comentado alguna vez y porque vemos que lo necesita, que acuda, ¿no? A un servicio, ¿no? de prostitución. Te vienen casi pidiendo permiso, que tú como profesional les des como la bendición, ¿no? Que digo, yo no soy el que tiene cada bendición y para que no te sientas culpable, sí, sí, llévale, que es lo que nunca se me ocurriría, ¿no? El tema, yo siempre hago esta pequeña reflexión. Vamos a discernir, luego ya vosotros a actuar como queráis, ¿no? En consecuencia con vuestros valores éticos, morales. Realmente, ¿qué es lo que está demandando vuestro hijo? Está demandando lo que es un encuentro erótico con alguien, donde va a llegar, le van a decir, oye, qué guapo eres, cómo la tienes, qué bien lo haces, punto, se paga un servicio y ya nos quedamos todos relajados.
o busca una relación como las que ve en su entorno más cercano, como sus hermanos, con alguien que a lo mejor está pasando en el sofá, se va a dar un paseo, se va al cine, tiene planes de futuro, de vida independiente. ¿Qué es lo que está demandando vuestro hijo realmente, ¿no? Entonces es cuando haces ese pequeño storytelling, ¿no? Sí. Se quedan como, pues claro, es que no sé, a lo mejor, bueno, es que a él lo que le gustaría, pues estar como su hermano, pero seguro que también quiere pasarlo bien. Digo, sí, claro, sí, seguro que sí, pero, O quizá no, o que quizá el no. problema es que difícilmente se les pregunta a las personas con discapacidad, sobre todo cuando hay una discapacidad intelectual, qué es lo que en realidad desean. O sea, hay Sí. quienes sí te dicen de manera directa, sí, pues yo lo que quiero ya es tener relaciones sexuales con alguien, no me importa con quién. Y eso tú y yo lo sabemos, lo resuelven solos y solas, entre Solo, sí, sus sí. propios Donde pares menos o te lo incluso esperen y ya está, sí, se resuelve. sí, sin avisarle a nadie, ¿no? Y resulta que la familia está muy preocupada porque ya lo ven medio inquieto o medio inquieta y quieren resolver esa parte de su existencia y en realidad hace rato ya, sobre todo si son adultos, que la resolvieron y aunque no sean tan adultos también la terminan. Mira, Irene, lo que acabas de decir, qué buena para llevar a hilo con el tema de la vida independiente. La resolvieron en cualquier lugar con alguien y donde muchas veces donde quedó totalmente expuesta su intimidad y su Así privacidad. es. Si hubiese una vida independiente, si hubiese unos apoyos para poder llevar a cabo esa vida independiente, quizás su intimidad y su privacidad no se quedaría tan vulnerable como ocurre en muchos de estos casos que muy bien has relatado. Lo gestionan, terminan gestionándolo. Así es. Y en Mejor o muchas peor, lo ocasiones con gestionan. cero información sobre cómo prevenir una infección de transmisión sexual o cómo prevenir un embarazo, salvo que pertenezcan a algún centro como en el que tú trabajas o en los que yo trabajo, en donde puedan acudir y decir, oye Raúl, oye Irene, fíjate que está pasando esto, va a pasar lo otro, entonces Sí, necesito sí. que me orientes sobre cuál es el Observen. mejor condón, cuál es la píldora anticonceptiva, me viene bien y poder Irene, ser posiblemente referidos a los servicios de situaciones, salud. situaciones de abuso. Es decir, Además, cuando uno realmente busca, se expone. Y es placentero que nos acaricien y sin que sepamos a lo mejor muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tú fíjate todo lo que, si realmente se pusiese un pequeño granito más de arena en esto que estamos tratando aquí hoy, todo lo que podríamos trabajar en esa prevención, ¿no? Ya no solo de las ITS, sino situaciones de abuso, el derecho a la intimidad y a la privacidad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo, ¿no? El derecho a esa frase de esa coletilla de como todos los demás. como todos los demás. Y bueno, en este imaginario de la asistencia sexual, ¿qué tal que pasamos a los servicios comunitarios para Sí, la población en general y que estén a disposición y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades? Y creo que ya empezamos un poco a abordar el tema con esto de la asistencia pública que sí se da en tu país y que no se da en el mío, lamentablemente. Eh, Y fíjate que yo creo que ahora con la pandemia, y no sé qué tanto pasó allá, fue algo, uno de los muchos pendientes que se quedaron en la, sobre todo en la asistencia de salud. En teoría iban a hacerse pruebas a domicilio a las personas que no pudieran desplazarse a los centros de toma de muestra o de diagnóstico, y lo real es que no ha pasado. Y te puedo compartir, apenas ayer fui con una de mis hermanas a que nos tomaran la muestra, salimos ambas negativas, les platiqué a las del centro de salud que mi mamá estaba en casa, que no estaba pudiendo movilizarse muy bien, que si pueden ir a tomarle. Es que no es un riesgo porque entonces nosotros vamos a llevar claro. la infección a su casa, entonces mejor si puede, tráigala. ¿Sabes cuándo va a salir mi mamá de su casa? Pues no. Es una No. persona también ya con una discapacidad, es una persona ya mayor, muy mayor, y es el mismo caso, es lo mismo que ha ocurrido con las personas con discapacidad. O sea, no ha habido como tal aquí en México una campaña para identificar cuántas personas con discapacidad se vieron afectadas por el COVID, por ejemplo. O sea, más Bueno, ha sido el identificarlo desde las organizaciones de la sociedad civil que sí, propiamente el gobierno centrar su atención en esta población. Y que sí, es justo hablar también de los servicios comunitarios que son requeridos por las personas con discapacidad. sí. O sea, sí. Aquí sí que es cierto que se consiguió, vamos, y sí que haría un recuento.
puesto que fueron las asociaciones las que hicieron ese movimiento interesante para que, por lo menos a nivel autonómico, por hablar de la Comunidad de Madrid, sí que había un seguimiento desde servicios sociales, desde para que se mandase semanalmente o casi diariamente todos los posibles contagios que se estuviesen produciendo dentro de residencias o instituciones que atienden a personas con discapacidad. Entonces, bueno, sí que en ese sentido sí que había ese registro. Luego la dificultad, bueno, pues de siempre, los que vivían en zonas, en centros residenciales, ¿no? Como que aquí tuvimos bastante de función en residencias de personas mayores y también personas con discapacidad, bueno, pues porque se quedó bloqueada la situación, ¿no? Y no había esa asistencia sanitaria en los primeros momentos necesaria, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que ha habido luego un recuento y una atención, también un esfuerzo muy grande por las instituciones, desde las instituciones, tanto públicas como privadas o concertadas, en poder, ¿no? Dar servicio, seguir manteniendo el servicio a las personas con discapacidad. Entonces aquí sí que ha habido un esfuerzo quizás sobrehumano, pero que sí que es cierto que luego la administración ha apoyado. Por lo menos incluso hablo de centros. Entiendo que los públicos no se habrá tocado lo que es las subvenciones, pero en los centros concertados sí que al menos, por ejemplo, se ha mantenido las subvenciones que daban las comunidades, con lo cual eso siempre ha sido una ayuda para poder mantener los servicios. Claro. Durante la pandemia. Y quizás, no sé, uno dice, bueno, quizás que estaban cuantificando fallecimientos o no, o contagios para ver si podían mantener o no no sé, ya sería una maldad pensarlo, ¿no? Pero sí que ha habido bueno, sí que ha habido un cierto apoyo institucional, ¿no? Para que se manteniesen los servicios en personas con discapacidad. Reza el refrán, piensa mal y acertarás. A ver, y yo te preguntaría, Raúl, digo, yo haría una lista muy larga, pero ustedes que están, desde esta ley se llame como se llame, atendiendo de manera mucho más cercana a la población con discapacidad, ¿cuáles serían las instalaciones y los servicios comunitarios que requeriría la población con discapacidad en tu país, que todavía no existen? Además de los servicios amigables para educación y terapia sexual o consejería sexual para personas con discapacidad. Quitando la parte de esa que, bueno, claro, porque nosotros tenemos un servicio muy bueno en cuanto a la prevención del abuso de carácter sexual. Pero bueno, para personas con discapacidad, recursos a día de hoy, no, yo creo que no se me ocurriría si a bote pronto qué es lo que nos falta ahora mismo. Es decir, que nos faltaría realmente más una concienciación social, más que un recurso. Es decir, recursos creo que los hay, eh, más pequeñitos, con menos posibilidades económicas, pero recursos los hay. Es decir, se reconoce, por lo menos acá en España, ¿no? Se reconoce ese derecho a la vivienda, hay proyectos de vida independiente, como te comentaba, de vida supervisada, tenemos la Ley General de Discapacidad y ese acceso al trabajo, ¿no? Y que se mantenga ese 2%, al menos mínimo ese 2% de la plantilla de centros de empresas con más de 50 trabajadores que se contraten a personas con discapacidad. Tenemos ese porcentaje que se guarda en todas las oposiciones a la administración pública para personas con discapacidad. Entonces, sí que es cierto, yo creo que lo que falta es una concienciación social de yo quiero que estés en mi vida, en mi trabajo, a mi lado, eh, no porque tengo la necesidad de, ay, yo te voy a cuidar, te voy a dar apoyo cuando te quiero, sino porque me ofreces un valor como persona. Eres alguien valorable, eres alguien que aporta. Entonces, creo que el recurso que más nos falta es esa concienciación de las personas con discapacidad también aportan, también valen, también dan servicio a otros. No solo están para recibir servicios. Pues yo creo que sí, que ahora mismo esa palabra tan bonita de inclusión, que ya hablaremos ahora mismo cómo está funcionando algún día en educación en España, que no se quede solo en una palabra, ¿no? Que al fin y al cabo muchas veces ocurre que hay un centro, un club de ocio, llega el fin de semana y tienes el grupo de siempre, con los de siempre, que van a la discoteca de siempre, porque es donde no les miran, no les miran mal, ¿no? Y dices, bueno, sí, vamos a llamarlo inclusión, ¿no? Y había un proyecto muy bueno en Cabra, un pueblo de Córdoba, aquí en Andalucía, que era que, no me acuerdo, hay una asociación
y el director ya un hombre, yo creo que ya habrá fallecido, creó unas viviendas para personas con discapacidad dentro de un edificio de bloques a un precio muy accesible. Sobre todo era accesible para las personas de fuera que no tienen discapacidad. La condición era, tus vecinos son personas con discapacidad. Si tocan el timbre a las 3 de la mañana, tienes que ayudarles. Entonces, eso era una concienciación social. Pero bueno, ahí estamos en la ayuda. Quizá a lo mejor yo un día tengo que tocar el timbre a mi vecino que tiene discapacidad para decirle, oye, ¿me ayudas con esta lavadora que se me ha... ¿no? Entonces, cuando entendamos que esa condición de la discapacidad también es un valor dentro de nuestra sociedad. Yo sé que es muy utópico, es muy bonito, Irene, pero a mí me gustaría pensar que es así. Esa universalización de la discapacidad que decía Zola, cuando se entienda, ¿no?, que esto forma parte del ser humano. Tú y yo sabemos que es posible y aquí me encantaría que pudieran existir todos los servicios y apoyos que hay en tu país. Yo confío en el que se irán creando en la medida, como tú dices bien, que haya una concienciación social y una sensibilización a las autoridades, a los regidores, que les permita entender justamente este valor agregado que tienen las personas con discapacidad. Y a veces ni siquiera hay que ir a tocarle a tu vecino con discapacidad. Yo recuerdo mucho cuando todavía vivía mi hermano y que se iba conmigo a trabajar a donde me formé yo como sexóloga, que ya regresábamos de noche y regresaba yo cansada y distraída. Pasaba primero a dejarlo ahí en la casa de mi madre y cuando me pasaba de la salida, nada más me decía, ya te pasaste. Entonces, de repente esta orientación que pareciera ser que ellos con su discapacidad intelectual no tuvieran, está ahí presente porque saben perfectamente la ruta, saben perfectamente si hay otra posibilidad de moverse dentro de los espacios que les son conocidos y los que no les son conocidos también, ¿no? O sea, yo no recuerdo una sola vez que se hubiera perdido de manera accidental. Si se perdió alguna vez o si se le perdió alguna vez a mi papá, por ejemplo, en el zoológico fue de manera propositiva totalmente, ¿no? Pero, y hay que confiar también, que me parece que es una parte muy importante, no solamente en las habilidades y destrezas que tienen, sino también en todas las posibilidades para poder adquirir estas habilidades de las que hemos hablado en el terreno de lo sexual, en el terreno de lo laboral, en el poder llevar una casa como la lleva cualquier otra persona, igual que todos los demás, y para hacer uso de los servicios de la comunidad a los que tienen derecho de acceso, porque así está normado en la convención y normado en muchas leyes de diferentes países. Eso es. Así es, Irene. Pues, ¿te parece si nos despedimos? Por supuesto, Irene, con pena y con dolor, porque siempre es un placer estas conversaciones. Pues de este lado del charco, soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo, y nos vemos en la próxima. Que hablaremos del derecho a la educación o de algún otro tema, depende de si nuestro invitado especial ya está en condiciones de acompañarnos, que esperemos que sí, y le mandamos todo nuestro corazón y nuestros deseos de que se resuelva pronto la situación que hoy no le permite estar con nosotros. Eso es. Hasta la próxima. Chao.